por su amor y fidelidad. El título de mi mensaje el día de hoy es Enséñanos o aprendiendo a contar nuestros días. 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 Estaba mirando el calendario y miré que faltan 46 días para el Día del Pavo. Yo sé, a muchos les gusta el pavo, a mí me gusta el pavo. A otros les gusta la carne, otros hacen tamales, pero es una buena ocasión para juntarnos. Falta 76 días para la Navidad. Y falta 82 días para el Año Nuevo. Es lo que queda en el calendario. Yo me acuerdo que cuando yo era niño, yo contaba los días, marcaba el calendario. Pero por alguna razón, los días parecían que eran más lentos. Un año parecía 2 años. 6 meses parecía un año. Pero cuando empiezas ya a llegar a cierta edad, es que como si los días fueran más cortos. ¿A dónde se están yendo los días? Pero nosotros estamos acostumbrados a contar los días que faltan para nuestros cumpleaños, para las fiestas, para nuestro aniversario. Contamos los días que faltan para irnos de vacaciones. Contamos los días que faltan para cobrar nuestro cheque. Contamos los días. Ahora, la Biblia nos dice que las personas viven alrededor de 80 años. 70, 80 años. Pero digamos que todos los que estamos aquí, vamos a vivir hasta 80, Dios mediante. Ahora, si todos que estamos aquí vamos a vivir hasta 80 años, ¿cuántos días de vida crees que te restan? No me lo digas, por favor. La Biblia nos dice que hay un beneficio muy grande en saber cuántos días de vida nos queda. Las Escrituras nos dicen que hay un beneficio muy grande para ti y para mí, el saber cuántos días de vida nos queda. Entonces lo que el día de hoy vamos a aprender es cuál es el beneficio de saber cuántos días de vida nos queda. ¿Cuál es el beneficio para ti y para mí de saber cuántos días de vida nos queda? ¿Cuántos días de vida nos queda? Y Moisés va a responder a esta pregunta a través del Salmos 90. El Salmos 90, un salmo muy hermoso. El único salmos que escribió Moisés. Él escribió cantos, alabanzas, pero escribió este salmo. Este salmo él lo escribe en un tiempo donde él está en el desierto, donde él ha mirado cómo una generación de hombres y mujeres morían en el desierto. Salieron jóvenes de Egipto, pero en el desierto por causa de su pecado y desobediencia se quedaron en el desierto sin mirar la tierra prometida y morían. Los enterraban. Él miró toda una generación morir en el desierto. Después miró la muerte de su hermana Miriam. Después miró la muerte de su hermano Aarón. Y después quizás él reflexiona en
en su error de haber desobedecido a Dios, y por causa de esa desobediencia, él no iba a entrar a la tierra prometida. Dios castigó a Moisés por su desobediencia, por no haberlo representado de una manera correcta, y él no iba a mirar la tierra prometida. Y reflexionando en todas estas cosas, Moisés escribe este Salmos. Moisés muestra la grandeza, el poder de Dios. Muestra cómo Dios es eterno, poderoso, que no está limitado al tiempo como el hombre, aquel quien le da vida y le quita la vida al ser humano. De los versículos 1 al 6, en este salmo, Moisés nos va a mostrar la brevedad de la vida de los hombres, comparada a la eternidad de Dios. El ser humano no es nada, nos dice Moisés, es como la hierba del campo. Florece en la mañana y por la tarde se marchita. Sin embargo, Dios es eterno. Para Él 1000 años es como si fuera el día de ayer. Él da la vida y la quita. Note conmigo el Salmos 90, por favor, en sus Biblias. En el versículo 1 al 2. Dice: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes de que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. En otras palabras, tú siempre has existido. Tú eres quien le ha dado existencia a todas las cosas que nosotros podemos ver. Aun cuando las personas te reconocen como Dios, aun con las personas que niegan que tú existes, tú has sido refugio para ellos también. De generación en generación en generación, tú has cuidado, tú has provisto y tú has sido un refugio para todos los seres humanos. Generaciones han pasado una tras otra, pero tú eres Dios. Inamovible, incambiable, el eterno Dios. Cuando Dios dice que llueva, Dios hace que llueva para todos, para los buenos y para los malos. Dios nunca dice, ¿sabes qué? Mueve las nubes para allá porque aquí es donde viven más cristianos y que no llueva en este lado de la ciudad. No. Dios cuida y provee por todos los seres humanos, por todos, buenos y malos. Y Moisés dice que él ha sido y es refugio para todas las personas. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Las montañas, los montes han sido creados por Él. Moisés nos dice que 1000 años es como el día de ayer para el Señor. No es nada 1000 años. Dios no está, en otras palabras, limitado al tiempo. Dios es eterno. Note conmigo el versículo 4. Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Las vigilias de la noche estaban divididas en 4 horas, de 6 de la tarde a 10 de la noche, de 10 de la noche a 2 de la mañana y de 2 de la mañana a 6 de la mañana. 1000 años para Dios son como 4 horas, dice Moisés. 1000 años para Dios es como el día de ayer, sábado. No es nada, ya pasó. El eterno y poderoso, incambiable Dios. Tú eres Señor, dice Moisés.
Esto es escrito por alguien que miró a Dios diariamente, alguien quien habló con Dios continuamente. Moisés era alguien que tenía acceso a Dios como ninguno otro. Moisés conocía a la persona de Dios, conocía su poder y su grandeza. Y ahora hace un contraste con el ser humano. El hombre es como polvo, como la hierba del campo, que su existencia es breve en esta tierra. Dice el versículo 3, tú vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos o vuélvanse hijos de los hombres. En el versículo 5 dice, los arrebatas como un torrente de aguas, son como sueño, son como la hierba que crece en la mañana. Y el versículo 6 dice, en la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. El versículo 3 hace referencia a Génesis, cuando Dios castiga a Adán por su desobediencia. Del polvo de la tierra has sido creado y al polvo de la tierra volverás. El eterno Dios es quien le da existencia y vida a todas las cosas. Y también es aquel quien le pone límites a la vida del ser humano. ¿Sabes? Las fotos no engañan. Tú te miras en el espejo, tú te miras igual que hace 20 años. Tú. Pero cuando tú pones una foto de hace 20 años en el espejo, te das con una realidad bien dura. Dices, wow, ¿qué pasó, man? Pelo, moño. ¿Ah? La cara flaquita, chupada. O mire sus fotos de recién casados. La vida es breve. Los años se van rápido. Los años se van rápido. Cuando estamos jóvenes decimos, todavía tengo tiempo. Ponte a estudiar, mi hijo. Al otro año, mamá. Pero a medida que los años van avanzando, nos damos cuenta que la vida es breve. Sin embargo, Dios no cambia. Dios es eterno, poderoso, incambiable, quien le da vida a todas las cosas. El ser humano es como la hierba del campo, nos dicen las Escrituras. Pero nuestra vida no solamente es breve y corta, sino que nuestra vida es muy dura, muy difícil, mucho sufrimiento y dolor. Nuestra vida está llena de sufrimiento y dolor por causa del pecado. Por causa del pecado. Yo pasé 24 años de mi vida, sufrimiento y dolor, sufrimiento y dolor. Entrando y saliendo de las cárceles, haciendo sufrir a otras personas. Yo no puedo decir que viví 24 años llenos de felicidad, no, sufrimiento y dolor, sufrimiento y dolor. Nuestra vida es breve y corta y pasajera, llena de dolor y sufrimiento por causa del pecado, por causa de ignorar a Dios, por causa de rechazar a Dios. Moisés nos dice que vivimos bajo la ira de Dios.
Vivimos bajo la ira de Dios, vivimos una vida sin propósito. Vivimos una vida que muchas veces no vivimos en temor. Es breve, pasajera, y esa vida la vivimos sin propósito. No logramos mucho, vivimos con miedo y terror. Note lo que dice el versículo 8. Porque pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro. El pecado produce la ira justa de Dios. Es como cuando tus hijos están en casa y ves que no están yendo a la escuela, empiezas a tener olores raros, marihuana en la casa, tú te vas a llenar de ira. Tú no trabajas tan duro para darles todo y ellos se comportan de esa manera. Hay una ira, una amargura razonable en ti, en contra de tus hijos. La misma manera Dios. Moisés dice que nuestros pecados están delante de Él. No hay nada escondido delante de los ojos de Dios. Y su ira se manifiesta en contra de su creación. La ira de Dios. Pero cuando hablamos de la ira de Dios, tenemos que tener en presente que no estamos hablando como un Dios que persigue a la gente para castigar, para matarlos con un trueno, para que tengan accidentes de carros y se mueran. No, la ira de Dios no se manifiesta de esa manera. La ira de Dios simplemente se refleja en que Él deja a los hombres vivir como ellos quieren vivir. Y las acciones de estos hombres tienen consecuencias muy graves en sus vidas. Estos hombres empiezan a deleitarse en el pecado. A esto se le llama la depravación total del ser humano, cuando rechaza a Dios. Y así como ellos abandonan a Dios, Dios también los abandona. En la carta a los Romanos, el apóstol Pablo nos habla un poquito más de esto. Dice en el capítulo 1, versículos 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda maldad e injusticia de los hombres que detienen con justicia la verdad. Ellos dicen, Dios no existe, eso es mentira. Niegan que Dios existe, niegan la creación de Dios. Cuando la creación, los cielos hablan de la gloria de Dios. Sin embargo, ellos dicen que Dios no existe. En el versículo 21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. En el versículo 24 dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. El versículo 26 dice otra vez, por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque es el contra de la naturaleza. Ellos niegan que Dios existe, ellos abandonan a Dios y Dios los abandona a sus más bajas pasiones. Y su vida, ¿cómo es? Llena de sufrimiento y dolor. La ira de Dios. La ira de Dios. Y Moisés dice, Señor, nosotros por causa del pecado, por causa de nuestras acciones, tenemos una vida difícil. Es corta, es pasajera, pero es aún más difícil por causa de nuestra desobediencia y pecado en contra de ti. No hay nada escondido ante los ojos de Dios, nada. Nuestros pecados están delante de Él. Dice el versículo 7 y 9, porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados,
porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. La idea aquí es como alguien que trabaja 12 horas en un día para darse cuenta al final que no va a recibir pago alguno por su trabajo. Esa es la vida del ser humano que no tiene una relación con Dios. Una vida sin propósito, no logra nada. Una vida de miedo, una vida de incertidumbre, siempre está viviendo en temor por causa de la ira de Dios. En el versículo 10 nos dice que los días de nuestra edad son 70 años. Y si en lo más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Nos vamos de este mundo. Nuestra vida es breve, es dolorosa, difícil, por causa del pecado. Por causa del pecado. 80 años. Dios mediante lleguemos a 80. ¿Cuántos dicen amén? No escucho muchos amén. No. Yo sé que algunos de ustedes quieren vivir hasta 100, pero bueno. Reflexione en sus años en los cuales usted no tenía una relación con Dios. Los momentos de felicidad eran breves. Las fiestas eran breves. Lo difícil venía al día siguiente. Las consecuencias de nuestras acciones nos trajeron mucho sufrimiento y dolor a través de los años. Moisés dice, si solamente nosotros entenderíamos cuán grande es tu ira, cuán grande es tu ira. Y el juicio de tus manos sobre nosotros va a ser de acuerdo al respeto que nosotros no te dimos. Dice el versículo 11, ¿quién conoce el poder de tu ira y tu indignación? Según que debes ser temido. ¿Quién puede realmente entender la ira del Señor? ¿Quién puede realmente entender esto? La ira de Dios. Normalmente las personas llegan a un entendimiento claro de la ira de Dios cuando están en el lecho de su muerte. Cuando saben que van a tener que enfrentar a su Creador. Es ahí cuando se dan cuenta realmente de la ira de Dios. Se dan cuenta que realmente existe un Dios eterno y poderoso quien les dio la vida. Pero ¿sabes? Los que tenemos una relación con Jesús, ya no tenemos o no estamos bajo la ira de Dios. Nosotros ya no estamos bajo la ira de Dios. El apóstol Pablo nuevamente en Romanos capítulo 5, versículos 9 nos dice, por mucho más, estando ya justificados en su sangre, hablando de Jesús, por él seremos salvos de la ira de Dios. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo eso, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación con Dios. Antes no sabíamos, pero estábamos bajo la ira de Dios. Hoy hemos sido reconciliados con Dios.
por lo que Cristo Jesús hizo en la cruz. Ahora Dios mira nuestros pecados a través de la cruz. Pablo nos dice que en Cristo Jesús están escondidos todos los tesoros de sabiduría y conocimiento. Colosenses 2:3. Nuestra vida es breve comparada a la existencia de Dios. Es breve y llena de sufrimiento y dolor por causa de nuestros pecados. Y por esta razón nosotros necesitamos la sabiduría de Dios. Y en Cristo Jesús, por medio de Él, nosotros tenemos y podemos seguir obteniendo la sabiduría de Dios. Y necesitamos la sabiduría de Dios, ¿para qué? Para vivir una vida sabia, una vida alejada del pecado. Es por eso que necesitamos la sabiduría de Dios. Note lo que dice el versículo 12 del Salmo 90. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Para vivir sabiamente no necesitamos conocimiento, necesitamos la sabiduría divina y solamente la podemos obtener por medio de Cristo Jesús. Necesitamos la sabiduría de Dios para vivir sabiamente y no desperdiciar el tiempo en el pecado, viviendo bajo la ira de Dios, haciendo cosas que no debemos hacer. La sabiduría de Dios nos va a ayudar a entender que nuestra vida es breve, es pasajera, que los años se van rápido. No podemos estar desperdiciando nuestro tiempo. Enséñanos. Note lo que dice Moisés nuevamente en el versículo 12. Enséñanos a contar nuestros días. ¿Qué quiere decir esto? Que esto es algo que se tiene que aprender, algo que se tiene que desarrollar. Es una habilidad que no tenemos, que se tiene que aprender. Y Dios es el único que nos puede enseñar a contar, a aprovechar, a usar bien los días que Dios nos está dando en esta tierra. Tenemos que evaluar y considerar todos los días de nuestras vidas. ¿Cómo estamos viviendo nuestras vidas? ¿Estamos haciendo la voluntad de Dios? Nosotros seguimos con vida porque Dios todavía tiene un propósito para nosotros en esta tierra. Nosotros no estamos aquí para celebrar cumpleaños, nada más. Dios nos tiene todavía con vida porque Él quiere llevar a cabo sus propósitos. La pregunta que tenemos que hacerle a Dios es si nosotros estamos haciendo su voluntad en estos momentos aquí en la tierra. Evalúa, discierne, juzga si estás haciendo la voluntad de Dios. Hablaba con un amigo en la escuela. Él fue un ingeniero petrolero en Texas. Él ganaba mucho dinero anualmente, pero él tenía un llamado de Dios. Él sabía que Dios lo había llamado al ministerio. Él dice que trataba de justificarse dando buenas ofrendas para la iglesia, para las misiones, sirviendo en la iglesia, pero en su corazón él sabía que Dios lo había llamado al ministerio, a la obra completa de Dios y no a ser ingeniero. Dice que él luchó y luchó con esto por muchos años hasta que leyó un día el Salmos 90. Hasta el día que él le pidió a Dios que le muestre si realmente estaba usando bien los días que Dios le estaba dando en esta tierra. El hombre cambió de profesión, se fue al seminario, estudió, se preparó, ahora es profesor
en una universidad cristiana, está envuelto en el ministerio al 100%. Dice él que él no gana el mismo dinero que ganaba antes, pero hay una gran diferencia, que ahora su vida está llena de satisfacción y tranquilidad, porque ahora él está haciendo la voluntad de Dios. Ahora él está usando bien los días que Dios le está dando en esta tierra. Ya no está desobedeciendo la voz de Dios. Enséñanos, porque yo no sé, enséñanos a usar bien nuestros días, Señor. Enséñanos a usar bien la vida que nos estás dando. Yo hice estas matemáticas en el teléfono porque yo no sé matemáticas. Dije, si nosotros vivimos 80 años, ¿ok? Y entonces lo multiplicamos por 365 días, 80 multiplicado por 365 me da igual a 29.200 días. Esos son los días de vida de las personas, 29.200 días. ¿Acaso no es lo que dice Moisés? Enséñanos a contar nuestros días. Él no dice nuestros años, nuestros días. 29.200 días es lo que uno vive si va a vivir hasta los 80 años. Digamos que tú ya tienes 50 años. Multiplícalo por 365 días. Esto te da igual a 18.250 días. Si tú tienes 50 años, tú ya viviste 18.250 días. Ahora, restamos 18.250 menos 29.200 días. Nos queda un total de 10.950 días de vida. Si tienes 50 años y vas a vivir hasta los 80. 10.950 días de vida. Ahora, si tú tienes 55, 60 o 70, ya no hagas las matemáticas, brother. No cuentes, te vas a traumar. Te vas a traumar, deja así eso. Pero te imaginas si empezamos a contar nuestros días, a evaluarlos, decimos, Señor, a mí me quedan 8.000 días de vida. A mí me quedan 9.000 días de vida, 10.000 días, no es mucho. Empezamos a evaluar, llegamos al final del día y meditamos qué hemos hecho durante todo el día, si realmente hemos invertido bien el tiempo que Dios nos ha dado, si realmente estamos haciendo la voluntad de Dios. Empezaríamos a vivir una vida sabia, una vida agradable delante de los ojos de Dios, y estaríamos alejados del pecado, porque estamos aprendiendo a contar nuestros días. ¿Y sabes qué sucede cuando empezamos a contar nuestros días y vivamos sabiamente, alejados del pecado? Podemos pedirle a Dios que nos bendiga. Con gusto y con ganas te puedes adorar y decirle a Dios que te bendiga, porque estás viviendo sabiamente, alejado del pecado. Señor, bendíceme. Bendíceme, Señor. Yo no te he conocido por muchos años y sufrí mucho por causa de mi desobediencia, rebeldía. Sufrí por muchos años, Señor. Ahora te pido que me bendigas la misma cantidad de años con gozo y alegría. Muchos de nosotros hemos sufrido de diferentes maneras por causa de nuestro pecado. Pero cuando empezamos a vivir sabiamente, le podemos pedir a Dios que nos bendiga la misma cantidad de años que nosotros hemos sufrido en el pasado. En el versículo 13 en adelante, Moisés nos enseña cómo debemos orar. ¿Hasta cuándo, Señor? Dice Moisés, versículos 13. Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo
y aplaca para con tus siervos, o aplácate, o cambia. Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a seguir enojado? Cambia de parecer, Señor. Cambia de parecer. Cambia de parecer. Versículos 14. De mañana sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Él usa la misma palabra del versículo 6 cuando habla de el pasto, cuando dice en la mañana florece y crece y a la tarde es cortada y seca. La hierba, su existencia es breve. En el versículo 14 él dice, de mañana sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Extiende nuestros días, bendice nuestros días. Cambia de parecer, Señor. Escucha nuestras oraciones y en la mañana vamos a poder ver tus bendiciones por el resto de nuestros días. Versículos 15. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Bendícenos, Señor. Cambia de parecer. Si tú cambias de parecer, Señor, vamos a empezar a disfrutar la vida que nos estás dando. Bendícenos, Señor. Bendícenos. De la misma manera que sufrimos por muchos años, ahora, Señor, danos gozo, alegría y paz en los años que nos quedan de vida. Regresando al versículo 12, porque estamos viviendo una vida sabia. Estamos presentando un corazón sabio delante de Dios con nuestras vidas. Si nosotros vivimos una vida sabia y alejada del pecado, podemos pedirle a Dios que nos dé favor en todo lo que hacemos, que nos bendiga en todo lo que hacemos, en nuestros proyectos, en la aplicación a un trabajo. Si queremos ya retirarnos de nuestro trabajo, podemos pedirle a Dios que nos dé favor para que otros miren que Dios está con nosotros. Versículos 16. Y para que aparezca en tus siervos tu obra. Señor, cambia de parecer, Señor. Deja ya tu ira. ¿Para qué? Para que aparezca en tus siervos tu obra, para que otros puedan ver que tú nos estás bendiciendo. Sabes, yo no quiero que mis hijos pasen por todo lo que yo he pasado. Yo no quiero que mis nietos pasen por todo lo que yo he pasado. Es lo último que yo quisiera para mi familia. Yo quiero que mis hijos conozcan a Dios. Yo quiero que mis hijos tengan una relación íntima con Dios. Yo quiero que mis hijos se ahorren mucho sufrimiento y dolor. Y es algo que Moisés le pide en el versículo 16. Dice, para que aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos, para que ellos puedan comprobar por sí mismos la grandeza de Dios, lo grande que es Dios. Sí, si nosotros empezamos a vivir sabiamente, dejamos de merodear y jugar con el pecado, podemos pedirle con confianza a Dios que nos bendiga y que se haga evidente su gloria en la vida de nuestros hijos. Pero si nosotros estamos en pecado, jugando con Dios, ¿cómo podemos pedirle a Dios que Él manifieste su gloria en la vida de nuestros hijos si no la puede hacer en la nuestra? Y Moisés le pide a Dios una vez más que bendiga la obra de sus manos, que la establezca, que quede impregnada. Es curioso, han pasado miles de años y seguimos hablando de Moisés. Seguimos hablando de la obra de Moisés como siervo de Dios. Moisés está hace tiempo en la presencia de Dios y seguimos hablando de Moisés, seguimos hablando de sus obras. Mi pregunta es, el día que nos vayamos de esta tierra, ¿hablarán de nosotros?
Hablarán del fruto de nuestras obras. Hablarán de lo que nosotros hemos dejado para el Señor, el legado que hemos dejado para nuestros hijos. Nota el versículo 17. Sea luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, vuelve a repetir, la obra de nuestras manos. Bendice la obra de nuestras manos. Nuestra vida es breve, pasajera, llena de dolor y sufrimiento, por lo cual necesitamos pedirle a Dios que nos dé sabiduría para vivir sabiamente, alejados del pecado, y de esta manera comprobar por nosotros mismos las bendiciones de Dios, experimentar las bendiciones de Dios. Entonces, ¿cuál es el beneficio de contar cuántos días de vida nos queda? ¿Cuál es el beneficio de contar cuántos días de vida tenemos aquí en la tierra? ¿Cuál es el beneficio entonces de saber cuántos días nos queda antes de irnos a la presencia de Dios? El beneficio es que vamos a vivir una vida sabia, vamos a aprovechar bien los días que Dios nos está dando, nos vamos a alejar del pecado y vamos a experimentar las bendiciones de Dios todos los días de nuestras vidas. Entonces hay beneficio en contar todos los días de nuestras vidas. Vamos a vivir sabiamente, vamos a vivir de una manera que le agrada a Dios y vamos a experimentar las bendiciones de Dios. Menos dolores de cabeza, menos sufrimiento, más gozo y más alegría, porque estamos haciendo su voluntad. ¿Sabes? El teléfono celular se ha vuelto una bendición y a la vez es una causa de tropiezo muy grande para muchas personas. Hace tiempo atrás me reuní con un profesor muy conocido, siempre está en YouTube, escribe libros, y yo quería reunirme con él para hablar de unas cosas. Y cuando nos sentamos en la mesa, pone en la mesa su celular, y yo pensaba que él iba a traer un celular pues de los nuevos, de los modernos, el iPhone. ¿Qué número está el iPhone ahora? Mira, ¿cómo saben? ¿Sí? Si les preguntara, a ver, una doctrina en la Biblia. Entonces, yo pensaba que iba a traer uno de esos teléfonos y traía un flip-flop, esos que se abren y se cierran, que no tienen internet. Qué raro. Y le digo, disculpa, le digo, ¿y no tienes, dije, no tendrá crédito, sino para sacarle uno yo a mi nombre. ¿No tienes un smartphone? Le digo, un teléfono inteligente. No, me dice. Préstame tu teléfono, me dice. A ver. Y agarra y se va a settings y me muestra donde está registrado el tiempo que yo paso en el teléfono. Cuánto tiempo paso en Facebook, cuánto tiempo paso en la internet, cuánto tiempo paso en YouTube. Mira, me dice, aquí lo tienes por días y aquí lo tienes por semanas. Mira cuántas horas pasamos tiempo en ese aparato. Hay veces Dios nos quiere hablar y no hacemos tiempo para escucharlo. A veces tú y yo tenemos grandes sueños y no lo logramos. Porque hay cosas que necesitamos remover de nuestras vidas. Si yo te preguntara a ti el día de hoy, ¿qué es aquello que tú necesitas entregarle a Dios? ¿Qué es aquello que Dios te está pidiendo que tú le des para que Él se siga moviendo adelante con los planes que Él tiene para tu vida? Si algo yo podría decir es el tiempo.
A veces lo único que Dios nos pide es tiempo. Y no para estar de arriba para abajo, sino para sentarnos y escucharlo a Él. El profesor me dice, ¿sabes qué? Si alguien quiere hablar conmigo o esto, que me mande un correo electrónico. Y el correo electrónico lo miro en la noche. Pero el tiempo lo he aprendido a usar sabiamente y he aprendido a sentarme en soledad a escuchar a Dios. Necesitamos pedirle a Dios que nos ayude a vivir sabiamente y a usar correctamente los días que Él nos está dando. Porque nuestra vida es breve, es pasajera y necesitamos aprovecharla al máximo. Porque de esa manera vamos a poderle pedirle a Dios que bendiga nuestras vidas y también bendiga la vida de nuestros hijos.